Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de julio de 2022 y esto es La Contracrónica. Los temores crecientes a una gran recesión están fortaleciendo al dólar estadounidense. Esto ha provocado una depreciación general de divisas en todo el mundo. Este martes el euro se acercó a su mínimo histórico frente al dólar, pues el mínimo desde el año 2002 exactamente, cuando se confirmó que los precios del gas natural y de la electricidad seguirán incrementándose en los próximos meses. Los especialistas en divisas temen que la economía europea se derrumbe si Rusia interrumpe por completo el suministro de gas natural, que se utiliza de forma muy intensa en Europa para generar electricidad y calefacción. El desastre, anticipado ya desde hace días, se ha materializado esta misma semana cuando el euro se negociaba a 1,02 dólares, el nivel más bajo, como os decía, desde diciembre de 2002. Su declive, que comenzó hace aproximadamente un año, en mayo de 2021, cuando un euro se cambiaba por $1,22, puede conducir a la paridad 1:1 entre dólar y euro en las próximas semanas. Pero el euro no es el único que está sufriendo. La libra esterlina y el yen japonés también están en mínimos respecto al dólar. El yen, que ha perdido un 18% de su valor, del valor que tenía frente al dólar hace solo un año, está en su cotización más baja desde 1998. El euro se ha dejado un 13,2% y la libra esterlina un 13,5%. También han caído divisas de países productores de materias primas como Canadá o Australia. Luego la cosa, lo que nos viene a decir es que está todo el mundo yéndose al dólar. La compraventa de divisas es por lo general un negocio tranquilo. Las monedas suben o bajan en pequeña cuantía todos los días, pero la guerra en Ucrania, la inflación disparada a ambos lados del Atlántico y los bancos centrales actuando de forma descoordinada han llevado a los inversores a refugiarse en el dólar como valor seguro. La fortaleza del dólar se debe a que el mercado descuenta que la Reserva Federal está mucho más decidida a elevar los tipos de interés que otros bancos centrales. Aparte de eso, la economía estadounidense tiene una mejor perspectiva de crecimiento que la europea. No ha sentido tanto el impacto de la crisis energética, ya que no es tan dependiente de la importación de gas y petróleo, y viene además de unos años muy buenos, con pleno empleo y una tasa de ahorro muy alta. Un dólar fuerte influye directamente en el precio de muchas materias primas que cotizan en dólares, como por ejemplo el gas natural o como por ejemplo el petróleo, que se vuelven más caras para el resto del mundo. Esto castiga especialmente a las economías europeas, que son muy intensivas en energía y dependientes de las importaciones de hidrocarburos. Esto tiene una derivada peligrosa, muy peligrosa. Con la energía más cara será mucho más difícil contener la inflación en Europa, más aún cuando el Banco Central Europeo se niega a tomar las medidas necesarias para detener la sangría, o las toma, pero de manera muy lenta. Christine Lagarde, una gobernadora con un perfil netamente político, no está dando la talla. Quiere soplar y sorber a la vez y eso es simplemente imposible. Pues bien, para hablar de este tema, que es algo así como el enésimo drama económico que padece Europa en los últimos meses, nos acompaña Carlos Siemens. Carlos, que ya pasó por La Contracrónica hace no mucho, a principios de abril, para hablar del rublo, es especialista en divisas y trabaja como gestor de cuentas senior en Ivan First. Ivan First es una fintech dedicada a pagos internacionales y además de eso, Carlos es profesor del MBA de la Universidad Internacional de Valencia. Tengo aquí frente a mí a Carlos, como os decía hace un momento. A Carlos, los que anduvieseis por aquí, por La Contracrónica a principios de abril, ya le conoceréis, lo recordaréis, estuvo con nosotros aclarándonos el tema este del rublo, en un programa que Carlos y yo hicimos, si mal no recuerdo, esto fue el 3 o el 4 de abril. Bien, pues en aquel entonces, y por suscripción popular, porque me lo pedisteis muchos de vosotros, y además no hacía falta, pero yo estaba convencido, a partir de ese momento me dije, Fernando, te tienes que traer a Carlos cada vez que haya que hablar de tema de divisas, que es un tema árido de entrada. Luego las divisas son apasionantes, a mí todo lo relacionado con la moneda siempre me ha gustado, pero de primeras la gente desconfía. Baja el euro, sube el euro, baja el dólar, empieza uno a liarse, sobre todo teniendo en cuenta que no solo hay dos divisas en el mundo, hay un montón de ellas, aunque eso sí, hay dos que son las fundamentales, que son el dólar y el euro, el famoso euro-dólar. Bien, pues la relación entre ambas está desequilibrándose desde hace ya unos meses, empezó a caer en mayo del año
año pasado, al principio lentamente, ha tenido alguna recuperación y ya a plomo, pues desde aproximadamente el mes de marzo más o menos, coincidiendo con la invasión de Ucrania. Bien, pues eso mismo, ya más o menos os he introducido el tema, es de lo que vamos a hablar hoy Carlos y yo. Así que nada, muy buenas Carlos. Buenas tardes, Fernando. Un placer estar de aquí de nuevo. No, el placer es enteramente mío y me consta que también de los contraescuchas. Bien, como supongo que ya sabrás, entre otras cosas, porque te pasas el día con la cabeza metida en una pantalla viendo divisas, el euro está un poco hecho unos zorros. Vamos a ver, viniendo para acá ya estaba por debajo del 1,02. O sea que no te quise interrumpir en la introducción, pero para que te hagas una idea va a seguir cayendo y yo creo que la paridad la vamos a ver antes que después. O sea, no dentro de un par de semanas, puede que dentro de un par de días, si no hay una reacción fuerte del Banco Central Europeo. Dentro de un par de días o dentro de un par de horas. Lo estoy mirando ahora mismo. Sí. Es que no hay ningún nivel técnico que lo sujete. Hay un nivel psicológico que es la paridad, que cuando llega la paridad puede que haya un par de inversores que se animen a comprar euros porque no se lo crean, pero no. Recuerda que el análisis técnico es esa ciencia, entre comillas, que mirando los gráficos detectan señales de compra o de venta. Pues no hay ninguna en la paridad. O sea, que si vemos que el eurodólar cae, va a seguir cayendo pues hasta el 0,99 con algo. Estamos en estos momentos, me he ido al momento, claro, evidentemente esto lo he grabado antes y había tomado el 1,02, que es donde, por cierto, cayó del otro día. Ahora está en estos momentos a 1,01862, exactamente. Bien, esto evidentemente, como este programa es en diferido, pues estará distinto. Lo mismo cuando escuchéis esto, ya se ha producido la paridad. Yo en la introducción he dicho las próximas semanas por ser conservador. Podría ser que fuesen los próximos días o quizá el paso que está cayendo en las próximas horas. Pero al final se va a lograr la ansiada paridad entre el dólar y el euro. Mira, cuando hablamos esta mañana para grabar el programa, que estaba a 1,0250 o algo así, la señal que tenía que romper era 1,0218. Una vez que lo rompe ya está en caída libre. Yo no pensaba que lo fuera a romper hoy. O sea que esto es un proceso que cuando rompe un nivel hay una aceleración, pero entre tanto pues suele estar transaccionando alrededor de ese punto fuerte. Lo rompió a media mañana y ya por la tarde estábamos por debajo de 1,02. Ya estamos. Vamos a ver qué tal va la cosa. Podría rebotar, no tenemos ni idea, porque lo malo de hablar de cotización de divisas en caliente es que estamos en caliente. Bien, así que vamos a vamos a enfriar un poco la conversación. Si vamos al histórico reciente, no nos vamos a ir al año 2002, que muchos de vosotros ni habíais nacido, sino al año 2020, es decir, hace 2 años, que es cuando el euro se la pegó por última vez, se dio un coscorrón bueno. Se fue a 1,06. Yo lo recuerdo, fue a principios de marzo, coincidiendo en España con los confinamientos. No sé si fue el 15, el 16 de marzo, fue una de las noticias económicas del día que pasó desapercibida porque estábamos preocupados por lo que estábamos preocupados, por la pandemia, el coronavirus y demás, y que nos habían encerrado en casa. Pero en aquel entonces el euro cayó mucho por razones parecidas a las de ahora. Había mucha incertidumbre en el mercado y el dólar se refortaleció. Siempre que hay incertidumbre el dólar se refortalece. El dólar es el refugio cuando hay problemas. Además es que no hay tantas contemplaciones políticas alrededor de esa economía. Es una economía que se regula a sí misma en muchos aspectos que en Europa están muy regulados. Tema de empleo, el mercado, pues la gente sale y entra de una manera mucho más eficaz que en Europa, que donde hay una especie de paro endémico en algunos países, ¿no? Veas en España que pues siempre estamos a doble dígito, incluso cuando nos va muy bien. Así que siempre que hay incertidumbre veremos que el dólar se refortalece. La aversión al riesgo se traduce en un dólar fuerte. El dólar tiene también una serie de ventajas desde hace ya 80 años y es que es la divisa en la que se compran las materias primas principales. No puedes pagar el petróleo en euros ni el gas natural. Cuando los oyentes miren en sus pantallas ¿cuánto vale el barril de petróleo? Lo verán traducido, pero realmente cuando uno acude al mercado le va a pedir que haga una transacción en divisas para convertir su capital en dólares para hacer la compra. Evidentemente eso está ya bien articulado y bien hecho, así que no es un problema. O sea, si alguien es un broker de materias primas en Barcelona o en Madrid, lo tiene perfectamente arreglado. Pues a lo mejor con una empresa como la nuestra, de IBAN First, ¿no? Pero tiene que comprar dólares. Siempre. Claro, y para comprar petróleo, para comprar un montón de cosas. Si quiere comprar hierro al por mayor, por ejemplo. Mira, si quiere comprar hierro, metales preciosos, cualquier materia prima.
Y eso hace que el dólar sea un valor refugio, porque es el que se puede convertir en más cosas. Mientras que estemos en el actual entorno, el dólar es la divisa a tener siempre en cuenta. Que eso puede cambiar en los próximos 30, 40 años a favor de... porque la gente especula con, yo qué sé, el yuan chino. Yo no lo veo. Bueno, estás poniendo el yuan, que es una moneda, digamos, agarrada, tomada por alfileres con el gobierno. Y muy regulada. O sea, que no fluctúa libremente. Así que por ahora yo no veo ningún cambio en ese escenario. O sea, hacen falta dólares para salir a comprar materias primas, a comprar metales preciosos. Esto a los europeos les viene especialmente mal porque las materias primas que necesitan para calentarse, para mantener bueno, vamos a hablar en primera persona del plural, para calentarnos, para mantener, aunque hoy nos calienta el sol, que hace calorcito en Madrid, pero bueno, dentro de 6 meses no será así, hará falta encender la calefacción, pero tenemos que tener encendido, o al menos quienes lo encienden, el aire acondicionado, y eso, la electricidad en buena medida se genera con gas natural y hay que pagarlo en dólares también. Y si salimos a la calle y queremos pillar el coche, por ejemplo, pues hay que ponerle gasolina que viene del petróleo y como sabemos está por encima de 2 euros, y esto hará que cueste más dinero comprar ese petróleo. Cierto. Desde Europa, quiero decir. Bueno, buena parte de la subida de las materias primas energéticas es la subida del dólar para pagarlas. Recuerdo hace unos años, en la última crisis, que una de las, entre comillas, ventajas que hubo es que el euro estaba fuerte. Y eso amortiguó en parte la subida de las materias primas. No sé si lo recuerdas. Allá por el año 2008, 2009, el euro tuvo cierta fortaleza, el dólar estaba muy castigado y yo recuerdo que, bueno, gracias a Dios al menos el euro tiene cierta fortaleza, pero en este caso ni siquiera es eso. Te lo comentaba ya en el directo, en la contra en directo. Es una tormenta perfecta en con todos sus elementos. Bueno, es que aquí estamos primero tenemos una crisis mundial que amenaza el ciclo en todos los países. Y luego está que nos pilla en Europa un poco más cerca que los demás porque tenemos la guerra al lado y además no producimos ni gas ni petróleo. Entonces tenemos que comprarlo fuera. Y encima somos el país que peor está gestionando la crisis inflacionaria. O sea, mejor dicho, somos la zona económica que peor lo gestiona. O sea, Estados Unidos está subiendo tipos de manera muy agresiva. Es más, se espera que en todas las reuniones que haya de aquí a fin de año en la Reserva Federal suban tipos. Aquí hay otro elemento que es político, al igual que no podemos cambiar que con el dólar, es decir, no podemos obligar a los saudíes, qué sé yo, o a los venezolanos que acepten euros a cambio de su petróleo, y esto no depende de nosotros, evidentemente, ni de las autoridades monetarias europeas, ni de los gobiernos europeos, sí que depende de las autoridades monetarias europeas hacer algo contra la inflación. Lo que pueden hacer, que será mucho, poco, pero algo pueden hacer y no lo están haciendo. Está teniendo muchísima más decisión y firmeza la Reserva Federal desde hace más tiempo. Ojo, y a la Reserva Federal esto le pilló de sorpresa. Bueno, entre comillas, de sorpresa, que lo estuvieron negando hasta que al final tuvieron que reconocer que efectivamente habían sido excesivamente optimistas. Pero aquí Christine Lagarde no parece por la labor. Si echamos la mirada atrás, veremos que el Banco Central Europeo siempre ha ido detrás de la noticia, por decirlo de alguna manera. Siempre le ha costado más. ¿Por qué? Porque será que la plurinacionalidad de la zona euro hace más difícil tomar decisiones porque lo que le viene bien a unos les viene mal a otros. Y igual que a nivel nacional sí que tomamos medidas que a las regiones les afectan de diferente manera, en España o en Estados Unidos, cuando se trata de Europa es un problema. Dicho esto, Christine Lagarde sea probablemente la persona peor equipada para gestionar esta crisis. Tiene el perfil político más potente de la historia del Banco Central Europeo y yo me imagino que está esperando a ver si puede minimizar el impacto de una subida de tipos negativo en las geografías donde peor va a venir, que es en el sur de Europa, esperando un poquito. Yo no lo veo, pero esperar es casi tan malo como hacer algo o peor en este caso. O sea que el euro débil la va a obligar a subir los tipos más de lo que los pensaba subir cuando el euro estaba más fuerte. Christine Lagarde, cuando la nombraron presidenta del Banco Central Europeo, esto fue justo antes de la pandemia, tomó posesión de su cargo el 1 de noviembre de 2019, es decir, el momento previo a que todo se fuese al garete.
Bien, esta mujer cuando llegó a la presidencia del Banco Central Europeo venía del Fondo Monetario Internacional, donde había pasado, por cierto, muchos años, desde 2011, llevaba casi una década, pero a pesar de que antes de eso había sido ministra de Economía en Francia con Sarkozy. Bien, esta mujer, si nos bajamos a su currículum, y en esto creo que el currículum importa, lo que primero que descubrimos es que es abogada. Que está muy bien, y son necesarios los abogados, pero dirigir un banco central, sobre todo un banco central tan importante como el Banco Central Europeo, requiere como mínimo un perfil técnico, o lo más técnico posible, vamos. Es el perfil menos técnico que jamás ha dirigido el Banco Central Europeo. O sea, si nos miramos atrás a Duesenberg, a Trichet, a Draghi, eran técnicos puros y duros. En el caso de Draghi, con cierto aire de superestrella mediática, pero no dejaba de ser técnico. Ella es la primera política en dirigirlo. Bien, Draghi hoy es político, pero en aquel entonces cuando llegó venía de trabajar en banca, vamos, correcto, sobre todo en banca central. El caso de Duesenberg, en fin, ¿qué os voy a decir? Fue el primer gobernador del Banco Central Europeo, pero es que lo había sido el de los Países Bajos. Con Trichet pasaba lo mismo, eran especialistas, no lo sé. Es como Hernández de Cos, que es el gobernador del Banco de España y que a mí, por lo que he podido leer y escucharle a él, me parece un tipo de primera. Creo que estaría mucho mejor Hernández de Cos que Lagarde. Lo pensé viniendo para acá, precisamente. La suerte que tenemos de tener un señor que se pone firme cuando se tiene que poner firme y le da igual al que tenga enfrente. Bueno, que conoce su trabajo. Estamos hablando de un banquero central. Sí. En el caso de Estados Unidos, Powell es un banquero central y tiene perfil de banquero central. Janet Yellen tiene perfil de banquero central. O sea, por lo general hablamos de perfiles muy discretos y muy técnicos. Draghi quizá era menos discreto, pero era muy técnico. En el caso de Christine Lagarde, pues, digámoslo así, la situación que tiene delante es la peor persona para gestionar este tipo de situaciones. Es una crisis inflacionaria donde lo que haga ella en términos de política monetaria es determinante. Bueno, lo que tenemos es que, aparte de que el perfil, estamos aquí haciéndole un traje a Christine Lagarde, pero creo personalmente que se lo merece. Sí. Yo ya he dicho en alguna ocasión que esta mujer, después de todo lo que nos está ocurriendo y con inflaciones de 2 dígitos, ojo, no solo en España, Holanda ya la tuvo en el mes de mayo, que esta mujer debería presentar su renuncia. Su fracaso ha sido absoluto, sin condiciones. No lo sé, entre los vicepresidentes tiene, por ejemplo, a Vítor Constancio, que fue gobernador del Banco de Portugal, que estoy convencido que su conocimiento es mucho mayor. Pero es que, lo que te decía antes, Draghi fue gobernador del Banco de Italia durante unos años, Trichet del Banco de Francia, muchos años, Duesenberg del Banco de los Países Bajos. Bien, esta mujer todo lo que puede poner encima de la mesa es que fue ministra de Economía de Sarkozy, y luego otro cargo político como es el presidente o el director, concretamente, que se les llama directores del Fondo Monetario Internacional. No lo sé, yo creo que después del fracaso estrepitoso de la inflación, sumado al fracaso estrepitoso de la depreciación sistemática de la moneda... Es que en el fondo van de la mano. De alguna manera el mercado a lo mejor también está poniendo a prueba la reacción del Banco Central Europeo. O sea, tenemos que pensar que... una subida de tipos combate la inflación porque de alguna manera corta el ciclo, retira estímulos de la economía. Pero claro, cuando tu divisa empieza a bajar de precio, estás estimulando de nuevo la economía vía balanza de pagos y exportaciones. Entonces, si la situación requería una subida de tipos de 50 puntos básicos, ahora va a requerir una más fuerte todavía. ¿Para qué? Para compensar la bajada del tipo de cambio y cortar el ciclo, que es doloroso de por sí. Entonces, fíjate si va a ser doloroso que en esta situación que tenemos ahora con el euro casi a la paridad, pues muchos turistas pueden espontáneamente venirse a España de vacaciones porque les saldrá muy barato. Si lo volvemos a subir a 1,05... Turistas extracomunitarios. Por supuesto. Claro. O sea, gente que no tiene euros y los tiene que comprar para venir. Un suizo. Sí, o un estadounidense, o un canadiense. Claro, es que ahora mismo venir aquí les debe salir baratísimo. Y lo mismo para ciertos productos europeos. Correcto. Pero eso no significa que la devaluación sea buena. Porque si no, sería tan fácil como dejar convertir tu divisa en un andrajo. Ya está, mira qué bien, todos contentos. Bueno, eso era la solución de los años 80, cuando la peseta tenía esas devaluaciones tan fuertes para, de alguna manera, estimular la economía vía comercio exterior. Ahora mismo, lo que tiene que hacer el Banco Central para combatir la crisis inflacionaria que tiene es sacar dinero fuera del sistema, reducir la oferta monetaria y hacer que ese
exceso de liquidez que estimulaba la economía, pues no la estimule más. Si el tipo de cambio encima está barato y de alguna manera estimula las exportaciones y que la gente venga de vacaciones, pues vas a tener que subir los tipos aún más de lo que tenías que haberlos subido hace una semana, cuando estábamos a 1,05, para compensar la bajada del tipo de cambio. Entras un poco en la trampa de Turquía y los problemas que Erdogan está teniendo de manera recurrente con su banco central. De hecho, él cortó por el camino, fue por el camino en medio, cortó por lo sano y directamente va poniendo a gente que le obedece, como bien sabes, en Turquía. En fin, Bueno, el hecho es que Lagarde, según se está comportando, podríamos decir que es una gobernadora muy a la turca. Tipos bajitos para no comprometer el crecimiento. No ha bajado los tipos. Lo cierto es, la verdad, es que en el mercado los tipos se están cruzando o sea, el Euribor hace, no sé, una semana ya estaba al 1%, el Euribor de nuestras hipotecas. El Euribor a un año con el que indexamos las hipotecas estaba por encima del 1% y hace 6 meses estaba al menos 0,40 o algo así. O sea que el mercado ya está anticipando una subida de tipos. Lo que está esperando a ver es cuándo. Entonces, yo entiendo que el Banco Central Europeo está viendo a ver, por un lado en Alemania están pidiendo a gritos la subida porque de alguna manera se les va a explotar la economía, y en el sur de Europa, por favor, espérate lo que puedas, que aquí estamos sufriendo. Bueno, en el sur de Europa lo que están es escandalizados, concretamente en España, en Italia, también en Francia, que ya sabes que unos llevan la fama y otros cardan la lana en este tema, y los franceses suelen cardar la lana porque nuestros vecinos tienen un estado gigantesco que gasta muy por encima de sus posibilidades y siempre andan con problemas presupuestarios. Lo que buscan es que tener el dinero muy baratito y a la vez que el Banco Central Europeo siga siendo tan generoso como de costumbre con el tema de la compra de bonos. Bueno, Christine Lagarde intervino, si no recuerdo mal, la semana pasada diciendo que por un lado vamos a dejar de estimular la economía, así que vamos a dejar de comprar bonos, pero por otro no vamos a permitir que los tipos de interés de los países del sur de Europa suban, lo cual significa que de alguna manera va a tener que volver a comprar bonos. O sea, que no sé cómo... O sea, es un ejercicio que tú llamabas antes de soplar y sorber. Yo realmente me pregunto con qué nos van a venir. O sea, que están planeando una estrategia, pero entre tanto el mercado está castigando duramente al euro y nos vamos a la paridad. Si no hay una reacción pronto, pues no... ¿Por dónde crees tú que podría venir esa reacción del Banco Central Europeo? Mira, por un lado tenemos los miembros del Consejo que pueden hacer declaraciones, ruedas de prensa. De eso ha habido mucho. La semana pasada los banqueros centrales se reunieron en Sintra, o sea, se llamaba el ECB Forum, pero invitaron también al gobernador del Banco de Inglaterra, al de la Reserva Federal, y claro, salían muchos miembros del ECB a decir vamos a subir, hay que ser decididos y todo eso. Y luego Lagarde los calmaba, ¿no? Tranquilos, va a haber una reacción en su momento y cuando toque y será un tema muy meditado y ajustado a la gravedad de la situación. Entonces yo creo que hay una demanda a gritos de que hagamos algo ya, pero esta mujer no encuentra el momento. Pero entre tanto el mercado sigue haciendo de las suyas. ¿Has visto lo del Euribor? Es un caso clarísimo, Emanuel. Bueno, el mercado sigue haciendo las suyas, que es lo que tiene que hacer. Va a su aire, claro. O sea que si tú no reaccionas, esto no vale 1,01, vale 0,95. Reacciono yo. Y si vas a subir los tipos, yo ya voy prestando más caro, que es el Euribor. El Euribor no es otra cosa, es que cómo se prestan los bancos entre ellos. Entonces, si los bancos saben ya que los tipos van a subir, pues ya van prestándose entre ellos el dinero más caro. Y a quien le revisen la hipoteca hoy, la va a tener un 1, algo por ciento más caro que hace un año. Lo cual ya parece una tontería, pero todo sin haber apenas tocado los tipos, porque la subida de tipos del Banco Central Europeo ha sido de puro chiste. La oficial. Bueno, sobre los tipos de interés... Un cuartillo ha subido, una cosa así, nada. No me canso de hablar en clase con los alumnos. Es que una cosa es el tipo oficial y otra cosa es cómo se manipula la curva de tipos para que esté artificialmente a la baja. Evidentemente nos hemos tirado 8 años con tipos negativos y realmente el tipo negativo no responde a ninguna realidad financiera. O sea, nadie le prestaría, ni siquiera el 0% prestaríamos, salvo a un amigo o un hermano, ¿sabes? Que bueno, pues toma 1.000 y ya me los devolverás. Pero hacer un contrato que le vamos a escritura pública donde yo te presto 1.000 euros al menos 0, algo, pues es casi ridículo.
De todas maneras, el desafío mayor que tiene esta mujer y que creo que tiene la economía europea ahora mismo es conseguir que, no sé qué verbo emplear que se ajuste más a la situación y que todos entendamos, conseguir digerir, creo que es el mejor, digerir la cantidad de dinero nuevo que se ha introducido en el sistema desde el año 2020. Sí, purgarlo, pasarlo por los riñones. Cuando hablamos de los tipos negativos responden a esa estrategia que inició el señor Draghi para salvar al euro después de la crisis de crédito de hace una década. El famoso whatever it takes. Whatever it takes. Y lo hizo con mano firme y empezó pues eso, a comprar bonos públicos con dinero nuevo y inundó el sistema financiero. Y tampoco es que viéramos repuntes inflacionistas. O sea, si uno mira las cifras de inflación del 2019 o en 2020 directamente hay deflación. Pero luego vino el programa de la pandemia y, claro, a razón de 100.000 millones de euros mensuales, algún día tenía que explotar. Y ahora es que está clarísimo, está negro sobre blanco. Tenemos la inflación subyacente y tenemos la cifra de inflación total. Y ya sabemos cuánto se debe al tema monetario. ¿Y cómo se puede sacar todo ese dinero del sistema, Carlos? Pues sufriendo mucho, porque todos esos estímulos, aunque no los notáramos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si me preguntas hace 3 años, ¿estás mejor o peor que hace 10 años? Pues chico, desde la última crisis no he recuperado mi nivel de ingresos. De hecho, cuando te dicen, no, pero es que esto nos ha hecho la vida más fácil, no al ciudadano a pie, no al contribuyente medio. Al contribuyente medio no han hecho más que subirnos los impuestos en los últimos 10 años, a pesar de todos los programas de compra de bonos y de las famosas flexibilizaciones cuantitativas. Son unos artistas para encontrar palabras. Ya, pero imagínate que todo ese dinero que han recaudado vendiendo bonos a tipos de interés irreales al Banco Central nos lo cobraran de impuestos. O sea, digámoslo así, la realidad que nos va a tocar vivir dentro de 3 años la habríamos estado viviendo desde hace una década. De alguna manera nos han regalado 10 años. Y ahora los vamos a pagar con intereses probablemente, porque ya yo no sé cómo va a ser el Banco Central para que los tipos de interés suban, pero no los de los bonos del sur de Europa. Aquí hay dos visiones del problema. Unos que, como siempre, en casi todo, bueno, generalmente de un problema hay muchas visiones, pero dos principales. Los que teman que esto se traduzca en recortes, los famosos recortes, y los que temen que esto se traduzca en nuevos impuestos o en endurecer los ya existentes. Hablábamos antes de sentarnos a grabar el programa, Carlos, que estábamos pensando por dónde pueden subir impuestos. Pues porque es que es muy difícil en España, es que los impuestos ya son muy altos. Montoro los dejó pues los propios de Alemania del Este, qué sé yo. Y entonces aquí el IVA ya es difícil, está en el 21%, no sé, el IRPF, bueno, pueden irse a un supertax, ¿no? Pero estamos en las mismas, tenemos marginales que son la mitad de lo que produce el tipo en cuestión, ¿no? El contribuyente en cuestión. Sociedades, pues subir impuestos de sociedades en una época en la que están quebrando empresas o están en pérdidas no tiene mucho sentido porque no recaudas nada. Me has dicho, pues no lo sé, y se te ha ocurrido, ojo, no toméis nota por si acaso hay alguno al otro lado. Es una idea de casquero que ha tenido Carlos. Dice, pues 1 céntimo por cada mensaje de WhatsApp, céntimo ecológico. Céntimo ecológico, ojo, para proteger el medio ambiente. Claro, a lo tonto, cada mensaje de WhatsApp. 1 céntimo. No, pero eso lo saqué porque en su momento hubo un europarlamentario que propuso 1 céntimo por cada SMS enviado. O sea, ese señor salió a la calle y vio a los jovencitos mandándose SMS. Claro, esto hace 20 años. Claro, cuando tenías una BlackBerry, entre BlackBerry salía gratis, ¿no? Y el tipo, pues cuando lo vio, pues fue a la Cámara y lo propuso. Claro, yo no sé si la propuesta murió de risa o simplemente porque el WhatsApp se cargó el SMS. Pero sí, o sea, solo hay que mirar lo que hace la gente a diario y ponerle 1 centimillo. Y si algo se mueve, lo decía Reagan, ¿no? Si algo se mueve, ponle un impuesto. Claro, a partir de aquí, como nos va a tocar pagar lo que no se pagó antes, lo que viene son recortes y subidas de impuestos. Nos guste o no nos guste. Las dos cosas. Nos han avisado que... Puesto la copulativa, recortes y subidas de impuestos. O sea, que ya han avisado que va a haber peajes en carreteras públicas que han sido pagadas previamente con nuestros impuestos. O sea, que yo entiendo que va a haber que pagar por todo. Y esto a nivel europeo, a escala de todo el continente, no solo en España. Pero más en los países altamente endeudados. Evidentemente, no todos vamos a encajar este golpe de subidas de tipos de manera igual. Alemania lo está pidiendo a gritos.
tienen una economía pues muy potente. De hecho, esta bajada del euro pues les va a ayudar a vender más coches en Asia. O sea que... Sí, o en los propios Estados Unidos. O en los propios Estados Unidos. Y en cambio en el sur de Europa, donde tenemos muchas empresas que ya con los tipos al 1% están sufriendo, pues puede que los pongamos en serios aprietos. Alemania se quejaba hace unos años, estando todavía Merkel, en pleno periodo dorado de Merkel, se quejaban amargamente, lo recuerdo, de que el euro estaba muy fuerte y claro, tenían los de Volkswagen y los de Audi problemas para vender en ciertos mercados, entre ellos el chino, ¿no? Ahora, en cambio, estarán encantados. Lo que no les gusta a los alemanes nada, lo sabemos bien por cuestiones históricas, además, es esto de la inflación. Yo consulto la prensa alemana de manera regular y es no diré un monotema, pero sí un tema recurrente. Les preocupa muchísimo, porque allí directamente no tienen memoria inflacionaria. A diferencia de aquí, que tendríamos que irnos a principios de los 80 si encontramos un periodo inflacionario en Italia o en Francia, pero en Alemania es que sortearon hasta la última gran inflación, la de finales de los 70. Es la primera vez que se encuentran con inflaciones del 9%. Mira, yo soy exalumno del colegio alemán y me acuerdo en el bachillerato, en clase de historia, se dedicó muchísimo tiempo a la inflación de entreguerras, con ejemplos, con... De hecho, pues tengo en casa unos billetes de 500 millones de marcos impresos solo por un lado. Ejemplos emblemáticos. Es que les costó muy caro. Claro. Es que aquello les costó muy caro. La República de Weimar vino condenada ya desde el principio precisamente por esa inflación. Entonces lo tienen muy presente. Simplemente está en el recuerdo colectivo. Lo que no sé si hablo por la gente de mi edad y no ya por los de 15 o 20 años. Si a esto le sumas que tenemos el petróleo por las nubes, que en Alemania, concretamente en Alemania, temen que este invierno se tengan que calentar a bofetadas porque les puede cortar Putin el gas en cualquier momento, la presión que se cierne ahora mismo sobre el Banco Central Europeo, cuya sede central, por cierto, está en la misma Alemania, en Frankfurt, sí. Bien, el panorama es para echarse a temblar. Bueno, si volviendo al euro, yo creo que el detonador del último recorrido bajista del euro ha sido Alemania anunciando desde el Ministerio de Economía, si no recuerdo mal, o desde la Cancillería, no me acuerdo bien, la posibilidad de que haya restricciones de gas en invierno. Sí, han dicho que, bueno, han ido por partes, estos alemanes son muy cucos y empezaron diciendo que sepan ustedes que el gas a partir de ahora ya es un bien escaso. Eso de entrada. Luego, aparte de ser un bien escaso, es posible que nos encontremos con restricciones. El gas en Alemania es imprescindible. Un país que hace tanto frío en invierno y que necesita calentarse, y un país que ha hecho todo lo posible por no tener alternativas. Porque ese gas no se lo puede traer en barco en tanto en cuanto no tienen plantas de regasificación en la costa, porque se habían hecho ultradependientes de los rusos con los gasoductos, ¿vale? El Nord Stream 2 no lo han llegado a poner en operación, pero el Nord Stream 1 está abierto desde hace 10 años. Más luego, pues el Yamal y los que les llegan tradicionalmente, y han empezado a cerrar sus centrales nucleares. Les quedaban 3 en operación. Vamos, que si a Vladimir Putin le da por invadir Ucrania no el 24 de febrero de 2022, sino el 24 de febrero de 2023, les pilla con todas las centrales nucleares cerradas. Ahora les quedan 3 al menos. No sé si las van a... Bueno, no les quedará otra que volver a abrirlas y tirar de carbón y de otros combustibles fósiles. Pero añádele a esto que no sé si fue el lunes, Uniper, la gasística alemana, que ha pedido un paquete de rescate de 9.000 millones de euros, porque de alguna manera no había repercutido a los usuarios los incrementos del precio del gas y ahora están con un pie en la quiebra, claro. Bien, pues este es el panorama que hay, estamos ya acercándonos al final. Carlos, yo la verdad creo que vamos a hablar bastante del euro a lo largo del segundo semestre, que empezamos hace unos días, y fíjate que el euro no daba que hablar desde hace mucho, pero hace 20 años cuando empezó solía ser un tema habitual en la prensa. Cuando yo empecé en este oficio se hablaba muchísimo del euro, era que acababa de empezar, acuérdate, y andábamos con lo de la paridad. A mí hasta se me había olvidado lo de la paridad, y luego se volvió a hablar mucho del euro de nuevo con la época de la crisis de deuda, acuérdate, sí, de que el euro va a desaparecer, etcétera, y ahora volvemos con lo mismo. Al final, y con esto ya vamos a terminar,
El euro es una moneda que podemos decir que hasta ahora ha sido un éxito, que sea la moneda de tantos países tan distintos, pues como pueden ser Portugal y Finlandia, o Alemania y Grecia, o España y Eslovaquia, ya de por sí es un éxito y que se haya mantenido durante más de 20 años, porque el euro no nació en 2002, como mucha gente piensa, ya existía desde el año 1999, pero no llegó a nuestro bolsillo en forma de euros en el año 2002, es decir, que tiene 23 años a sus espaldas, pero todavía en cierta medida sus fundamentos están a medio hacer. A diferencia del dólar, por ejemplo, que no deja de ser la moneda de una confederación. Y yo creo que hasta que nuestros hijos no sean mayores y no hayan conocido otra cosa que el euro, porque nosotros sí que tenemos un recuerdo yo he viajado con francos franceses, marcos alemanes. Sí, yo lo recuerdo. Lo recuerdo perfectamente, o a veces todavía digo que esto valía 2 millones de pesetas. Todavía hablamos a veces en pesetas, sobre todo para cantidades grandes. Por eso, pero yo creo que cuando nuestros hijos no tengan ya ninguna otra, o sea, cuando nosotros nos hayamos muertos y toda la población tenga como única referencia el euro, parte de la población ya la tiene, nuestros hijos no han conocido otra cosa. Un chico de 28, 29 años es que quizás recuerde la peseta de su primera infancia y de manera, estamos hablando de gente nacida a principios de los 90, ¿no? Al otro lado del micrófono seguro que hay un montón de ellos que apenas recuerdan nada. No, me refiero más desde el punto de vista que el gobernador, o gobernadora en este caso, del Banco Central Europeo opere como opera el gobernador de la Reserva Federal. Sin importarle lo que le digan los estados. Es que esto le viene mal a California. Bueno, ese no es mi problema, señora. Yo me tengo que velar por la estabilidad de precios en Estados Unidos y por el valor del dólar. No hay mucho más. Ahí, para conseguir eso, creo que tendríamos que avanzar en esa ruta que va hacia la unión fiscal y la unión política. Entre tanto, ¿no? Somos un montón de estados con algunos intereses comunes y otros no, y hay medidas que a unos les vienen bien y a otros no, y causa conflicto. Pero la unión fiscal no es lo mismo que la armonización fiscal, no lo olvidemos. No. La unión fiscal es que existiese un sistema fiscal europeo, aunque luego cada país y cada estado tuviese sus propios impuestos. Bueno, tenemos una unión aduanera, que parece poca cosa, pero si miramos la historia, todas las uniones aduaneras han acabado en uniones políticas. Y yo creo que también eso fue la apuesta de los padres de Europa cuando crearon esta arquitectura política que tenemos ahora con una unión aduanera efectiva. La idea fue que fuéramos avanzando en la unión política, como fue el caso de Alemania, como fue el caso de Italia o de Estados Unidos. Bueno, pues queridos, lo vamos a ir dejando ya aquí, pero antes de nada vamos a pasar con Pizarro, que nos habla pues de esto que os comentaba yo ayer, de la guerra larga, al paso que va larguísima en Ucrania. Ahora que Rusia ha rectificado errores y suposiciones falsas sobre el ejército ucraniano y el propio, y se está aplicando a los términos bélicos en los que se sabe probadamente superior, al tiempo que acepta y mantiene el pulso de la guerra económica con Occidente, parecería que Ucrania pierde sí o sí, Rusia no gana y no pierde, y Occidente se ha unido en valores apostando lo justo y ya con dudas y ganas de flaquear viendo que la cosa se encarece. Seguimos asistiendo al dolor y a las dilaciones sine die. Un cordial saludo de Pizarro. Y ya sí que nos vamos, os voy a despedir, o se va a despedir, mejor dicho, Carlos, que le tengo ahí. No queríamos hacer el programa más largo de lo que le toca, ya sabéis que la contracrónica dura lo que tiene que durar. Espero que haya sido de vuestro agrado y que con un tema como este, que el euro, las divisas y demás, que suelen ser desagradables, son de hecho las noticias menos leídas en los periódicos, y doy fe de ello, porque a lo largo de mi vida he hecho mucho periodismo económico y el periodismo relacionado con las divisas es el que peor resultados de lectura tenía. No, o ibas muy te centrabas mucho a la noticia, ¿no? O si no, era imposible que la gente se interese por estos temas, porque al final la moneda la han envilecido tanto y la han liado tanto que la gente no tiene muy claro lo que es el dinero. Mira, este programa viene en tiempo real. O sea, mañana cuando los contraescuches se levanten y lo oigan para irse al trabajo, probablemente estará de titular en los periódicos digitales. Todo esto que estamos hablando, este tema de la cotización que va hacia la paridad, imagino que también en el telediario de esta noche lo hablarán, o sea que
Y espero... En la contra siempre anticipamos, ¿eh? Aquí yo veo los temas de lejos, los olfateo al final, cuando uno tiene tantos años de oficio, olfatea, ve las cosas como los sabuesos, ¿no? Leo la pista desde muy lejos. Bien, queridos, pues oye, muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos hoy. Un placer. Bien, la próxima de divisas vuelves, ¿eh? Que lo sepas. Encantado. Aunque te haga pasar aquí un poco de calor en el estudio, porque Carlos le pasa un poco lo que a Alberto, que es caluroso. Bien, pues con esto, queridos amigos, nos despedimos pues hasta mañana, ¿no? Porque mañana es viernes y los viernes hay contrahistoria, una contrahistoria muy especial y muy musical, lo dejo ahí, así que nos volveremos a escuchar pues este sábado que tenemos, si mal no recuerdo, creo que es Contraportada. Hasta el sábado entonces.